Estamos hoy con Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT. Y bueno, la primera pregunta es: el 1 de mayo siempre, evidentemente, para los trabajadores y para los sindicatos es el día en el que tienen más voz, en el que tienen más presencia. Con todos los cambios que está habiendo en el ámbito laboral, ¿qué es lo que más van a reclamar en este 1 de mayo? ¿Cuál es, digamos, la reivindicación clave para este 1 de mayo? Bueno, este 1 de mayo tiene una reivindicación fundamental, que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con los precios. España es un país que está creciendo. Hay empresas con beneficios altísimos. En general, las empresas se puede decir que están teniendo beneficios muy importantes. Y eso nos ha trasladado a los salarios de manera generalizada, y nosotros este 1 de mayo lo que queremos es que sea un toque de atención. Queremos que la patronal sienta el aliento de las calles exigiendo que se reparta la riqueza, ¿no? Por tanto, esa sería la reivindicación central del 1 de mayo. Pero este 1 de mayo venimos después de conquistas muy importantes que yo creo que no hay que dejar de lado, que yo creo que hay que situar, porque si no corremos el riesgo de que venga un vendaval político y se las lleve por delante, ¿no? La reforma laboral ha representado un cambio de paradigma en las relaciones laborales de nuestro país. Jamás en la historia, en un periodo tan breve de tiempo, se había conseguido reconvertir tantos contratos temporales y contratos indefinidos. Y creo que solo por eso ya merece la pena el que la gente sea consciente de que en estos momentos, desde el punto de vista político, eso es cuestionado. Hemos aprobado una reforma laboral con un acuerdo social amplísimo, incluso la patronal, y en las Cortes, porque un señor se equivocó y votó pues en contra de lo que tenía que previsto votar. Entonces, a mí me hace el efecto de que hay que consolidar eso, hay que consolidar la reforma de las pensiones, que también está cuestionada. Si queremos que la revalorización de las pensiones sea automática, hay que consolidar la ley que se ha aprobado. Si queremos tener un sistema de pensiones viable hasta el año 2050, tal y como hemos acordado, que dé a los jóvenes la posibilidad de que por lo menos no tengan esa preocupación pensando en su jubilación, hay que consolidar lo acordado. Por tanto, es un 1 de mayo que también quiere reivindicar y poner de manifiesto las bondades de un sistema de concertación social que creo que ha sido un éxito en los últimos años para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y este es un 1 de mayo que los parados tienen que estar en primera línea. El desempleo. Llevamos un tiempo largo que, como las noticias del desempleo acompañan, digamos, no son negativas, algunas veces las personas que llevan desempleadas 2 años y medio, 3 años desempleadas, pueden pensar que nadie se acuerda de ellas. No, tenemos un gravísimo problema de empleo. Es decir, hay 3 millones de personas, por lo menos, que no encuentran empleo, y que hay que encontrarles una solución para que encuentren empleo. Y en ese sentido, las comunidades autónomas tienen que poner en marcha los servicios de empleo. Hay que tener más personas que hablen con los desempleados, que les hagan los currículos, que los formen. Las empresas tienen que poner encima de la mesa cuáles son las demandas que tienen de empleo. Tenemos que casarlas, porque fíjense que puede pensar una persona que lleva 2 años y medio en el desempleo
y que resulta que oye que hay no sé cuántas ofertas de empleo de camareros, de trabajos de la construcción, y nadie se acuerda de él. Y no ha recibido ni una oferta de trabajo. No lo ha formado nadie. Entonces, ese es otro de los puntos que tiene que estar presente en la manera. Hablando de desempleo, evidentemente los datos de la EPA del pasado jueves no han sido todo lo positivos que podrían ser, o es como un frenazo a esa tendencia positiva que o ha afectado la estacionalidad, o no sé, pero ha sido como un 103.000, creo que eran parados más. Analizando solo los datos, sí. Los datos no son malos. Lo que es evidente es que hay una coyuntura de debilitamiento del crecimiento económico, que en el caso español es mucho menor que en el resto de los países de la Unión Europea, pero el dato en sí, comparado con el trimestre del año pasado, tenemos que ir hasta el 2007 para encontrar un trimestre mejor desde el punto de vista del empleo. Pero claro, volvemos a lo mismo. Hay 3 millones de personas en desempleo, y yo creo que hay que, especialmente ahora que parece que tenemos unas perspectivas de recuperación del empleo, desde luego las hemos tenido en el mes de marzo de una manera brutal, y yo creo que ya se ha iniciado este proceso hacia el verano, que parece que va a ser un verano también muy importante desde el punto de vista del empleo, para conseguir que efectivamente se reduzca el desempleo en nuestro país, ¿no? Con respecto a lo que comentaba antes sobre ese reparto de las riquezas, de que los beneficios, ahora esta semana estamos viendo las presentaciones de resultados de los bancos. O sea, el Santander dio 2.000 y pico millones, hoy BBVA 1.800 millones. Ustedes fueron, UGT como sindicato, fueron muy activos en la defensa de los trabajadores de Banco Santander cuando no se les aplicó esa subida salarial que la tenían pactada. Se ganó, o sea, se consiguió. Quizá hace falta un poco más de dar un poquito más la vuelta a la tuerca en ese trabajo que hacen ahora, o sea, en el trabajo de los sindicatos en los comités de empresa. Con toda seguridad que tenemos que mejorar. Yo creo que las organizaciones sindicales hacemos un trabajo potente, con resultados, en las empresas donde estamos, en las empresas donde hay afiliación, en las empresas donde hay fortaleza sindical. Y los convenios colectivos que se han firmado en las empresas están mucho mejor que los que se han firmado en las empresas donde no hay sindicato. Eso, sobre todo, lo que pone de manifiesto es que estas campañas contra las organizaciones sindicales tienen un interés, ¿no? Que es ver si nos debilitan más y ver si debilitan más la capacidad de negociación y de conseguir repartir la riqueza de los trabajadores, para entenderlo, ¿no? En ese sentido, nosotros lo hemos dicho, y yo lo reitero este 1 de mayo, si la COE no acuerda con las organizaciones sindicales un acuerdo marco de carácter general que nos permita incorporar a esas empresas donde no hay presencia sindical o la presencia sindical es débil, a esa recuperación del poder adquisitivo, a esa lucha por repartir la riqueza, iremos a un conflicto serio en España. Y cuando digo serio, quiero decir que hay... ¿A una huelga general podría llegar? Bueno, no podemos llegar a una huelga general tal y como nosotros la entendemos, por una razón, porque no tendría ningún sentido que en el, no sé, Mercadona, sí, que hemos llegado a un convenio colectivo que no solo ha mantenido este año, sino el anterior y el anterior, los salarios, o en Inditex, que hace 4 días que hemos llegado a un acuerdo, o en la SEAT,
con la administración pública, que también hemos llegado a un acuerdo, que convoquemos una huelga ahí, porque esto es una huelga por el convenio colectivo. Lo de general tiene que ver fundamentalmente generalizando los procesos de negociación colectiva que hay en marcha en estos momentos. Y eso va a hacer aflorar con toda seguridad más cuestiones, sobre todo de carácter social, que hay en nuestro país. Nosotros somos plenamente conscientes que este es un país en el que hay mucha gente que lo pasa muy mal. No nos hemos de engañar. Hay mucha gente que no llega a final de mes. Hay mucha gente que duerme en la calle y de la calle se va a trabajar porque hay un problema muy serio para acceder a una vivienda. Una vivienda, sí. Yo me encuentro en Madrid, en algunas plazas, hace 2 días, en la plaza donde está la ópera, pues una cola de gente recogiendo alimentos que están repartiendo los voluntarios, que supongo que lo deben de haber ido a recoger a supermercados o a algunos mercados. Y eso hay que ser conscientes de que lo hay que erradicar. Y la mejor manera de erradicarlo es a través de la subida de los salarios, del reparto de la riqueza que se está generando. Realmente los sindicatos, me refiero sobre todo a los 2 mayoritarios, ¿se están vendiendo bien? ¿Saben transmitirle? Porque ahí lo que decía usted, hay un ambiente antisindical promovido por quien sea, pero hay un ambiente antisindical cuando realmente los 2 sindicatos hacen cosas, pero quizá no las saben vender bien. O porque se trabaja muy en los convenios colectivos de empresas, pero hay muchas empresas que no tienen el número de trabajadores para pues tener un delegado sindical o para tener una empresa de 2 trabajadores, una microempresa. A ver, nunca siempre hay que mejorarlo y siempre podemos hacer más, no solo mejorar y explicar lo que hacemos, sino hacer más. Por lo tanto, vaya por delante que yo entiendo que la gente que está pasándolo mal y que la relación que tiene con el sindicato es la que ve a través de los medios de comunicación, que los conoce, pues los critique. Lo entiendo perfectamente. Ahora, dicho esto, los sindicatos estamos mejor que nunca. Ayer hubo elecciones sindicales el miércoles. Sacamos unos resultados absolutamente brutales. La suma de UGT y de comisiones es absolutamente mayoritaria. Nosotros sacamos 72, comisiones sacó 29, el resto de sindicatos que se han presentado o no han salido o están por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sindicato, allí donde los trabajadores pueden votar y decidir, está bien. Yo esta mañana he estado en la calle como cada día. La semana pasada he estado repartiendo octavillas en las cercanías y veo lo que me dice la gente, y es la gente que pasa, que sale y que te conoce, y en general yo creo que los sindicatos hemos mejorado. ¿Quiere decir que es suficiente? No. ¿Quiere decir que tenemos que hacer más? Con toda seguridad. Pero hay quien odia a los sindicatos. Sí. Y incluso trabajadores. A mí me parece realmente lamentable que haya una fuerza política que todo lo que tenga que ofrecer el 1 de mayo, como parece, no sé por qué lo celebran, porque en todo caso ellos deberían de celebrar otro día, no el 1 de mayo, sea por los dirigentes sindicales con gambas en su cartel. Bueno, esta es una historia cutre.
fascista, sí. indigna, que digan qué quieren hacer, que se olviden de nosotros, que expliquen por qué no tienen candidatura en la SEAT, en las elecciones generales, o no la han tenido en la Ford, o no la han tenido en la General Motors, o no la han tenido en Mercadona, o no la han tenido en casi ningún sitio, y que nos olviden. Este intento de degradación fascista de las organizaciones sindicales, pues puede ser que haya gente que piensa que está extendido. Yo creo que cada día está más reducido, porque cada día la gente ve más claramente que si los sindicatos, ¿a dónde vamos? ¿Quién ha conseguido en este país subir las pensiones? Los sindicatos. ¿Quién ha conseguido en este país asentar el sistema de pensiones de aquí al año 2050? Las organizaciones sindicales. ¿Quién ha votado en contra? La derecha y sobre todo la ultraderecha. La ultraderecha. ¿Quién va a ser capaz de doblar el brazo a la patronal y a conseguir que se firmen convenios dignos? Las organizaciones sindicales. Mucho hablar de las grandes corporaciones, pero después son la ultraderecha, son los que están dando cobertura a esas grandes corporaciones. No han hecho ni una votación en el Congreso de los Diputados para defender a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Hace mucho ruido, tienen los bots en las redes sociales que les ayudan, pero la realidad de la calle es que hoy las organizaciones sindicales, yo creo que estamos en una situación ascendente, y lo que tenemos que hacer en todo caso es convertir esa confianza en más logros, en más bienestar para los trabajadores y las trabajadoras. Y respecto a los sindicatos, digamos, del otro lado, es decir, que son sindicatos con una trayectoria, me refiero a CGT, luego ya CIGA, por ejemplo, que digamos que tienen un concepto más de lucha obrera, las relaciones con los sindicatos mayoritarios, con UGT, parece que se tensan, hay acuerdos a nivel de empresas, se vuelven a tensar, les llaman tibios, ¿cómo están esas relaciones con esas organizaciones? Bueno, en realidad, aquí hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que es que en España, partiendo de la base que en España se mide la representatividad. Sí. Es decir, aquí no cae del cielo. Es decir, hay que hacer listas, hay que ir a las empresas, los trabajadores votan y deciden. Y lo que es evidente es que en el año 22, que ha sido un año importante desde el punto de vista de las elecciones sindicales, las dos organizaciones sindicales mayoritarias no solo mantenemos, sino que mejoramos resultados en relación con el resto. Por tanto, eso nos da unas responsabilidades que no podemos delegar en nadie. Y si en las empresas, la CGT, algún otro sindicato... CIGA, por ejemplo, que es más a nivel... La más CIGA es otra historia. Sí. La CIGA es otra historia. No llegan a acuerdos y no llegan desde la perspectiva general, es sencillamente porque lo que hacen es política de oposición, como si fueran un partido político. A mí la verdad es que lo que me parece lamentable es que utilicen los mismos argumentos que la ultraderecha. Eso sí que me da un poquito de pena, porque en realidad pues podían criticarnos, pueden criticarnos, pero hay que hacerlo con argumentos decentes. Porque yo, si los critico a ellos, los critico con argumentos decentes, no con argumentos indecentes para ellos. Y luego, también en relación con la CIGA o con ELA o con LAB, también decir claramente que estos sindicatos son un poco parásitos. Fijaros, nos critican habitualmente que vivimos de las subvenciones, proporcionalmente las mismas que ellos. Es decir, la CGT tiene que explicarle a la gente que cobra las subvenciones estatal, como la cobramos nosotros. Y la CIGA y LAB y ELA y la CIGA, que podían estar en las negociaciones estatales, no se presentan nunca. No vienen a negociar el sistema de pensiones y a decir cuáles son sus alternativas, ni la reforma laboral y a decir cuáles son sus alternativas. Vamos,
es que ha llegado el colmo de la tontería, que es que firmamos un acuerdo de reforma laboral que nadie discute los efectos positivos que tiene sobre el mercado de trabajo, sino que se lo expliquen a los 2.500.000 casi trabajadores y trabajadoras que han pasado de un contrato temporal a un contrato indefinido, y se permite convocar una huelga contra nuestra reforma cuando no la hicieron en el año 2013 contra la reforma del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Dicen, hombre, pues tiene narices, ¿no? Por eso creo que en el fondo hay pose y sobre todo la seguridad de que no tienen por qué mojarse, porque ya estamos nosotros para hacer el trabajo que luego tendrá repercusión positiva sobre sus territorios y sobre sus afiliados y afiliadas. Pero bueno, en todo caso, a mí, francamente, donde esté la CGT me parece tiene bien, es decir, bien, bueno, me parece bien que donde esté todo el mundo, pero quiero decir, yo no veo a la CGT como un competidor de la UGT, y no me preocupa, al contrario, si están organizados va a venir bien también. Lo que tenemos que hacer en todo caso es sumar, porque el sindicalismo y la política tienen una diferencia fundamental, que el gobierno no está en nuestras manos, o sea, la contraparte es la misma. Esto no es un parlamento que está el gobierno en la oposición, nosotros no gobernamos, nosotros lo que tenemos que en todo caso es negociar con los mismos y frente a los mismos y por las mismas cuestiones que harían el resto de sindicatos. A nivel de jornada laboral, se está hablando mucho, está en el debate la reducción de jornada, la jornada de 4 días. Bueno, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y ya se hablaba de la jornada de 35 horas como una reivindicación sindical. Pero es una reivindicación histórica de los sindicatos, esa reducción de jornada. Es una reivindicación histórica, claro, de los sindicatos. Primero fueron las 35 horas y cuando aún no hemos conseguido las 35 horas, ni de lejos, no, porque quedan muchos sectores que no hemos conseguido las 35 horas, hemos pasado a las 32. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay que dar un salto un poco más grande de lo que representan las 35 horas. Porque en estos momentos la organización del trabajo ha ido cambiando tanto que merece la pena hacer este debate en relación con los 4 días de trabajo a la semana, y lo merece no solo desde la perspectiva de los trabajadores que ahora ya no trabajan el sábado y el domingo, sino también desde la perspectiva de los que trabajan el sábado y el domingo. Claro. Porque quiere decir que hay una manera de organizar el trabajo mucho mejor a partir de los 4 días de trabajo que con el sistema actual, ¿no? Yo creo que los cambios tecnológicos, de la misma manera que la primera revolución industrial se instauraron las vacaciones o la jornada de 8 horas, o se limitó el trabajo el trabajo infantil, yo creo que ahora estamos en disposición de dar ese salto hacia las 32 horas semanales. Y ya para terminar, hay un asunto que está a nivel sectorial, que es las horas extras. Las horas extras no pagadas. El año pasado creo que suponían unos 15.000 millones de euros y puestos de trabajo, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero te da un número. Ahora parece que la inspección de trabajo está digamos, endureciendo sus inspecciones dentro de las posibilidades que tienen. ¿Ese es el camino para acabar con ese fraude? Porque realmente es un fraude empresarial. Primero, yo tengo que decir que la inspección de trabajo tiene muy pocos medios. Sí, por eso decía, dentro de sus... No tiene recursos. El gobierno tiene que hacer un cambio por lo que hace referencia a la inspección de trabajo.
Nosotros queríamos haber metido en el acuerdo de reforma laboral que se aumentaran en 4 años el 50% el presupuesto de la Inspección de Trabajo, porque necesitamos medios de todos los tipos, no solo necesitamos medios humanos, sino también tecnológicos, medios de conocimiento entre diferentes departamentos de la administración, de tal manera que tenga la posibilidad de hacer un trabajo muchísimo más eficaz. Yo creo que la Inspección de Trabajo, lo que es verdad es que durante este tiempo lo que ha hecho es una visualización mucho más grande de las cosas que hacía antes. Sí. Y eso pues genera conocimiento sobre el problema, que es positivo. Seguramente que genera miedos en algunas empresas, porque algunas pueden caer. Sí. Pero no dejamos de estar hablando de inspecciones espectaculares en un edificio, de inspecciones, pero no hay una constancia que es la que nos daría resultados extraordinariamente positivos. Es decir, el empresario que hace trampa con esto, y yo tengo conocimiento de muchísimas empresas que lo hacen. Y de gente que trabaja en la empresa y me dice, por favor, no lo digas, pero si no saben que me conoces, podría decirlo, no, por favor, no lo digas, porque la gente tiene miedo. Entonces, es verdad que eso se va a ir rebajando con los contratos de carácter indefinido, pero la gente tiene miedo. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que todo lo que es el control horario está superado. Sí. Parece mentira que hace 4 días que hicimos la norma que generó tantísima polémica y que se lo han comido las empresas, que lo sepan, que lo sabemos, que hay muchas que tienen la cámara para entrar y para salir los trabajadores y la pagan para que vuelvan a entrar, a hacer las horas estas que hacen sin que se contabilicen en ningún sitio. Lo sabemos y vamos a ir a por ellos. Sí. Yo quiero que tengan la absoluta seguridad de que desde el sindicato no vamos a parar hasta que no consigamos en este tema de las horas extraordinarias y en otros que se haga. Las que no se pagan, por supuesto, las que se pagan ilegalmente, que hay algunas que se pagan de manera camuflada, las que, bueno, pues ese es un trabajo que tenemos que hacer junto con una presencia de la inspección que nos ayuda a que otros aspectos extraordinariamente negativos, como la salud y la seguridad del trabajo, el tipo de contratos, los contratos a tiempo parcial, no haya un abuso como el que sabemos que hay. Por eso este 1 de mayo a mí me gusta hacer el balance positivo de lo que hemos caminado, pero lo que queda por andar no es poco y somos plenamente conscientes que además lo que hemos avanzado nos ha visualizado algunos agujeros importantes, ¿no? Por ejemplo, la utilización del contrato a tiempo parcial en lugar de el contrato temporal. 2 personas para hacer la jornada que tendría que hacer una. Eso empieza a ser el sector del comercio, por ejemplo, una situación que vamos a intentar que no se normalice, porque me parece que es una barbaridad. Le dejo la cámara por si quiere hacer un mensaje directo a nuestros lectores sobre este 1 de mayo o sobre lo que usted quiera. Bueno, este 1 de mayo es muy importante. Puede haber gente que piense que no lo es tanto porque ya hay cosas que hemos conseguido y quedan muchas cosas por conseguir y queda una cuestión que es importantísima, que es consolidar lo que hemos conseguido. Los partidos políticos que no han apoyado ni la reforma de las pensiones ni la reforma del mercado de trabajo tienen que saber que la inmensa mayoría de los ciudadanos damos soporte y que estamos dispuestos a luchar para que no se dé ni un paso atrás. Y eso, el 1 de mayo, va a estar presente en las calles de nuestro país.
y sobre todo el reparto de la riqueza. Hay que repartir con los trabajadores lo mucho que se gana, y a mí me gustaría hacer un llamamiento especial a los autónomos. Los autónomos en nuestro país forman parte de una cadena en la que están realmente explotados por las grandes corporaciones. Lo están también muchas medianas y pequeñas empresas, que tienden a mirar hacia sus trabajadores pensando que si les rebajan el sueldo a ellos van a tener más beneficios, pero el problema no son sus trabajadores, el problema es el que coge la contrata, que en el proceso hacia abajo de su contratación lo que hace es quedarse con los beneficios y no dejar suficiente dinero como para poder desarrollar el trabajo y que sus trabajadores y sus trabajadoras tengan rentas, salarios que les permitan sobrevivir. Por eso me parece muy importante desde ese punto de vista que los empresarios sean conscientes, las pymes, que sus problemas muchas veces están más cerca de sus trabajadores que de las grandes corporaciones. Y en España tenemos un problema. Una de las organizaciones de autónomos más importantes y la organización de pequeña y mediana empresa se sienten en la misma mesa que los grandes, y es un poco contradictorio poner de acuerdo a una gran empresa que coge contratas que luego va subcontratando en cadena, y a los que están en cadena, que son los que realmente también están pagando las consecuencias de un sistema que tenemos que hacer mucho más transparente.